Continuamos en esta edición de CELTV Noticias. Bueno, vamos a charlar con Nerina Neumann de la Fundación Poder porque a partir de esta fundación está en Torkins el doctor Marcelo García Diegues, que ha brindado una charla en el Comité de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Nerina? Bienvenida. Hola, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llega aquí el doctor? A ver, primero háblame de la fundación, ¿no? Porque sabemos que se llama Poder, pero no sabemos a dónde apunta. Sí, bueno, la Fundación Poder la pusimos en marcha en marzo de este año desde el Comité Provincia de la Provincia de Buenos Aires. La presidenta es Alejandra Lorden, la diputada Alejandra Lorden. Y la Fundación Poder es el órgano del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, que está generando junto a la Fundación ALEN, que es la fundación del partido a nivel nacional, los planes programáticos para gobernar la provincia de Buenos Aires, y también estamos bajando al territorio, los distritos, para trabajar en los planes de gobierno que estamos impulsando desde el radicalismo en todo el territorio bonaerense y en particular, bueno, yo estoy trabajando en todos los distritos de la sexta sección electoral, justamente trabajando, en este caso lo tenemos a Marcelo, que está recorriendo la sección con todo lo que es la parte de salud, porque Marcelo conforma la fundación desde el área de salud. Así que el objetivo de la fundación, como su nombre lo dice, es poder generar mecanismos que nos permitan gobernar la provincia y los distritos y también, tener el poder justamente para transformar la realidad de nuestros vecinos. Y además generar diagnóstico, ¿no? Porque esto sirve de mucho. Tal cual. El diagnóstico es más fácil de realizar que el plan de acción, ¿no? Siempre, por lo general, somos de diagnosticar los problemas, pero bueno, lo que se está trabajando en todas las áreas y con profesionales es en, buscar la forma de poder llegar al poder con un programa o con un plan de acción, que no nos pase como en otras oportunidades que no sabemos luego qué hacer. Bueno, y en este aspecto también es importante el hecho de que lo hacen abierto a todo público, no solamente para el afiliado en todo caso, ¿no? O para el simpatizante. Toda la gente puede asistir. Tal cual, es abierto al público las jornadas, pero también es abierto al público, a la gente, y se están sumando profesionales en todas las áreas de la fundación que de repente no están vinculados activamente a la política partidaria, pero que sí tienen intenciones de aportar su sabiduría y su experiencia en lo que estamos trabajando. Así que recién comenzamos, hace muy poco tiempo, están ahora trabajando, que Marcelo puede contar cómo trabaja el área de salud, están trabajando las áreas programáticas y en breve vamos a hacer diferentes reuniones en las secciones con los distritos de cada área programática que tiene la Fundación. O sea, este tipo de charlas se va a seguir repitiendo. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Estas charlas y otras. Nosotros hicimos, la primera actividad que se hizo fue en la ciudad de Pigüé, que estuvo Andrés Malamud hablando, que fue una jornada muy, muy rica y que participaron muchos vecinos, donde hablamos del tema de la guerra, estaba en pleno conflicto Ucrania con Rusia y cómo la guerra impactaba también en Argentina. Bueno, esa es una charla que estaría buena porque además estuvimos charlando con gente que estuvo en esa charla y verdaderamente sumamente enriquecedora, ¿no? Y no es solo una mirada político-partidista, es una mirada del mundo en todo caso. Exacto, es una mirada del mundo hacia Argentina y Andrés lo que planteaba es cómo desde esa crisis nosotros como país podemos tener una oportunidad o no, de acuerdo a donde nos paremos. Y después hicimos una jornada en Bahía Blanca de educación también muy enriquecedora. Y bueno, y así estamos empezando a hacer actividades en cada uno de los distritos, así que la gente de Torkins pidieron que podamos hacer esta jornada de salud y Marcelo, como siempre, a disposición y acá estamos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Torkins. Muchas gracias. Y la verdad que la bienvenida fue muy cálida. Bueno, cuéntenos en pocas palabras el contenido de esta charla, porque uno lee el título, una agenda de salud con vocación de poder, y es muy amplio, ¿no? Pero quiere decir muchas cosas importantes. Creo que la pandemia puso en evidencia que nuestro sistema de salud, cosa que por ahí quienes estamos más cerca del sistema de salud teníamos claro, estaba en crisis, tenía problemas de organización, problemas de financiamiento, problemas del capital humano, y
Lo que no nos puede pasar, como decía Nerina, es que accedamos al poder y no tengamos una respuesta. Entonces, la Fundación lo que plantea, y es un poco lo que queremos transmitir en la charla, es una agenda de trabajo con temas bien concretos, pero estos temas tienen que alinearse a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de cada uno de los distritos. Uno de los problemas más grandes que tiene la salud en la Argentina es la falta de coordinación entre niveles, entre regiones, entre subsectores público y privado. Entonces, esta es una cuestión en la que empezamos a tener que conocer las necesidades de lugares como Torquín para también entender lo que pasa en lugares, ciudades más grandes o lo que pasa en el conurbano, lo que pasa en otras provincias. Claramente en la pandemia vimos, por ejemplo, que se tomaban medidas que eran buenas para algunos sectores de la población, numerosos, conglomerados urbanos muy poblados, pero no tienen nada que ver con lo que pasaba en lugares pequeños, en lugares donde no había casos. Esto demuestra que no podemos pensar una salud única para todo el país, que tenemos que buscar soluciones que puedan ajustarse a las necesidades de cada uno de estos lugares. Y básicamente trabajamos 3 ejes. Uno que es redes o integraciones entre diferentes sectores y niveles. Uno muy importante que tiene que ver con el capital humano. Hoy es difícil conseguir médicos. Cuanto más chico es un pueblo, una ciudad, más difícil es conseguir médicos. Tenemos especialidades que están particularmente en crisis, otra cosa que la pandemia puso en evidencia. Y finalmente un tema que ha estado en debate en el último tiempo y yo creo que es un debate que hay que profundizar, porque tenemos una ley que es muy progresista, que es una ley muy moderna, pero que no hemos generado los instrumentos para implementarla, que es la que tiene que ver con la salud mental y las adicciones. Esos son los 3 ejes que hoy la Fundación está trabajando y la idea de la charla precisamente es poner estos ejes sobre la mesa, escuchar lo que pasa en este distrito, como lo hacemos en otros lugares, y con eso también que sea un ida y vuelta, es decir, que de un lado la gente local alimente lo que nosotros trabajamos en la Fundación y nosotros tratar de contarle hacia dónde vamos para poder validarlo, para que no sea una tarea de teóricos que nos sentamos en un escritorio, sino que sean planes que pueden ser aplicados verdaderamente en territorio. Salud mental y adicciones forman parte de una patología muy dinámica, ¿no? Y que va creciendo. Sin lugar a dudas, y la pandemia impactó fuertemente. El encierro prolongado, que en ese momento parecía una medida razonable cuando empezó, su prolongación innecesaria, su prolongación en grupos de edad como los adultos mayores, su prolongación en lugares que no tenían ninguna necesidad de continuarse, generaron y dejaron secuelas muy importantes. Tanto las enfermedades crónicas como las enfermedades de salud mental, hoy estamos empezando a ver las secuelas de la pandemia que no vemos en términos infectológicos, pero sí la vemos en que todo esto quedó desatendido durante 2 años. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Clínica médica. Clínica médica. Digo, esto de hacerlo con anticipación desde el punto de vista programático, y a usted le permite tener también una devolución permanente de parte de la sociedad, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, creo que, como decía Nerina, no nos puede pasar que lleguemos al poder y no tengamos una planificación de las respuestas inmediatas que debemos dar y de un plan de mediano plazo que nos permita transformar el sistema de salud para poder dar respuestas reales a la población. Nosotros hoy cada ciudadano de la Argentina tiene cobertura de salud. Ahora, la accesibilidad a ese sistema de salud, a lo que puede acceder cada uno es diferente. No es lo mismo lo que accede el que tiene una obra social rica que el que tiene una obra social pobre, no es lo mismo lo que accede el que vive en una ciudad rica que el que vive en una ciudad pobre, no es lo mismo el que accede en un lugar alejado que en un centro urbano. Y esto hay que tratar de reducirlo. El diagnóstico está claro, vamos a coincidir todos los partidos vamos a decir lo mismo. Ahora, las herramientas que queremos poner en juego seguramente van a hacer la diferencia. Nuestro camino es por la vía de la equidad en el acceso y la de la mayor cobertura posible en la medida en que los recursos lo permitan. En la mediana, digamos, a la mediana y a la alta complejidad está reservado por unos pocos, en definitiva. En realidad la accesibilidad a la alta complejidad tiene que ver con cuestiones financieras y con cuestiones de distancia. Y ese es un tema que puede solucionarse con buenas redes de trabajo. La realidad es que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con la municipalización de la salud, tenemos dificultades para generar instrumentos que permitan vincular las fortalezas que cada uno tiene. Tal vez Torquín tiene una fortaleza que no tiene otra ciudad que está más cerca, o Suárez tiene una fortaleza en una neonatología
de alta complejidad, necesitamos generar instrumentos, porque el problema es que cada uno trata de resolver sus propios problemas. Y en una provincia tan extensa, tan grande y tan diversamente poblada, es necesario construir esas redes. No es lo mismo la realidad de lugares como Torquín, que no tiene instituciones de internación privada, que el que las tiene. Todas esas realidades tienen que ser analizadas para generar un programa de integración entre, yo digo, diferentes niveles y diferentes subsectores. Bueno, como usted decía al principio, la pandemia ha desnudado todo este tipo de Obviamente, situación, ¿no? claramente ahí donde uno vio cómo la accesibilidad no era lo mismo para todos. Le agradecemos la atención y bueno, esperamos tenerlo nuevamente por Torquín. Con la recepción que tuve en Torquín seguramente voy a volver. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya continuamos en CELTV Noticias.